Hola a todos y bienvenidos al episodio número 295 de Salud Financiera. Cuando estés escuchando este episodio seguramente ya se ha impartido la conferencia de Value School. He estado un poco ausente todos estos días. Los que es fieles al programa no lo notan porque sale el programa, sale la newsletter, pero quizás las personas que sí me escriban por el WhatsApp al 614-239-639 o me hayan enviado un mail durante la última semana, sí me han notado que me ha costado bastante más responder a los comentarios de Substack o a los comentarios de YouTube. Intento hacerlo, responder a todos. Siempre hay alguien que me dice, ve acostumbrándote que no vas a poder contestar a todo el mundo, pero mientras siga haciendo mi trabajo y tenga 40 horas a la semana para trabajar, creo que seguiré dándome tiempo, al menos intentando que nadie que me haya escrito se quede sin respuestas. Si alguna vez lo has hecho y no te he respondido, vuelve a reenviar el email porque quizás me haya llegado spam y no lo haya visto, o quizás se me haya cruzado algún otro WhatsApp. Por ejemplo, en los últimos, no lo he comentado, pero desde que saqué la Focus List habré recibido más de 200 WhatsApps. Entonces, es normal que entre mezclas de ir dando acceso y demás se me haya colado alguno. No espero que no te haya sentado mal si no te he podido responder, pero vuélveme a escribir, por favor, a partir de ahora que ya termine la conferencia de Value School y que ya tengo un horizonte bastante más despejado, a no ser un tema médico que me tendré que ver en julio, pero que no afectará a la programación del podcast. Espero, si la anestesia y la operación sale bien, pero voy a intentar ponerme al día con todas vuestras dudas y con todos los casos de las finanzas de tu vecino y todos los comentarios que me hacéis. Y uno de los programas, por ejemplo, que me va a servir para resolver muchos de estos mails, son programas que quiero ir introduciendo, que son casos, pero no son casos de la finanza de tu vecino, son preguntas concretas sobre algún determinado producto, sobre alguna duda o sobre alguna reflexión que me compartís, que dices, oye Luis, ¿puedes compartir esta reflexión con tus oyentes? Y yo abierto, realmente creo, y siempre os he dicho, que hay muchísima sabiduría entre las personas que nos escuchan y yo soy una especie de altavoz tanto para vuestras dudas, para vuestros casos y vuestras finanzas y también para vuestras reflexiones, siempre que considere que son coherentes con el mensaje que transmitimos aquí en Salud Financiera. Pero os lo digo siempre, no penséis que tengo que escribirle a Luis para que él me dé su opinión. Muchas veces, algunos de los casos que he recibido de las finanzas de tu vecino, yo he aprendido más de vosotros de lo que yo podría señalarlos más allá de algún pequeño detalle. Así que hoy vamos a tener un consultorio de finanzas personales a la vieja usanza de lo que hacía en Rankia, a la vieja usanza de lo que muchos me conocieron como mi compañera Chaín. Aquí no lo tengo y quizás a veces extraño tener ese formato de más conversacional donde tenías a otra persona que al menos podía ayudarte, darte feedback o dejarte descansar la voz mientras tomabas un vaso de agua, pero para los que sigo viéndola a ella, está creciendo profesionalmente muchísimo, está preparándose el CFA nivel 3, donde yo no he seguido nunca por el camino de terminar las certificaciones porque realmente me gusta leer los libros del CFA, pero he pensado muchas veces que gastarme ese dinero y no gastármelo aquí en el proyecto no tenía sentido. Leo los libros del CFA y determinados materiales que me llegan, pero no ya con el afán de una titulitis ni nada por el estilo. Vamos a empezar con la primera consulta que me hacen hoy. Esta es un poco más extensa, pero nos va a tratar acerca del tema de muchísimos oyentes que acaban de ser padres y junto de acabar de ser padres, acaban descubriendo la inversión o se empiezan a preocupar más por el ahorro y la inversión, esa responsabilidad que sentimos muchas veces cuando ya tenemos alguien a nuestro cargo, ya no es nosotros mismos que vivimos al día, sino que si nos pasa algo, si queremos dejarle un futuro lo mejor posible y una estructura lo mejor posible a esas personas que hemos traído al mundo nosotros. No son amigos, no son padres que nos trajeron a nosotros, no, son la descendencia que hemos creado. Y os comento el primer caso y la primera pregunta. Voy a dejar por aquí una pantalla con los requisitos de la cartera de fondos para un menor de edad que tiene Indexa Capital, pero luego llegaremos ahí. Dice, hola, encantado de saludarte. Te conocí hace unos meses gracias a la sesión que hiciste en Value School sobre los ETFs y desde entonces he venido siguiendo tu trabajo, tanto en Substack como en podcast. Lo escucho en iVoox porque prefiero los podcasts en formato audio, aunque me pierda algunas cosas que compartes en la pantalla. Además, le he regalado a mi mujer tu libro de fondos. Ya dejé una reseña en Amazon. Muchísimas gracias, la verdad. Hay 25 reseñas y la verdad que siempre ayuda mucho porque Amazon está lleno de libros con muchísimas reseñas falsas o gente que pasa por ahí a soltar su bilis o algo que, por ejemplo, una forma de ir contra lo que hago es ir y dejar una reseña mala o atacarme en ese sentido en Amazon a alguien que no se ha leído el libro.
para intentar animarla a invertir al menos una parte de su patrimonio, como luego te explicaré. Yendo al grano, quería trasladarte una consulta que considero que puede ser interesante para todos los oyentes, ya que seguramente haya más personas que se sientan identificados con las circunstancias que estamos teniendo. Además, últimamente he oído hablar en varios sitios de este tema. Te cuento, el pasado mes de diciembre nació nuestro primer hijo. Desde un primer momento mi intención fue abrirle un fondo de inversión y hacer aportaciones mensuales al mismo para que el día de mañana, cuando sea adulto, pueda disponer de un colchón que le pueda ayudar en lo que pueda necesitar según sus circunstancias, estudio, vivienda, negocios. No se trata de solucionarle la vida, no va a ser un importe tan grande y además pretendemos inculcarle la cultura del ahorro y del esfuerzo, pero sí que se pueda disponer de una ayuda en caso de que sea necesario. Yo vengo gestionando mis inversiones desde hace tiempo a través de fondos de inversión, bastante en línea con tu divulgación, así que estoy familiarizado con ese mundo, aún sin ser mucho menos un experto. Mi mujer, por su parte, no está tan metida en este mundo y tiene más aversión al riesgo. Ella atiende a los productos bancarios, tipo cuentas remuneradas, depósitos, de ahí que le hayas regalado tu libro, para que pueda comprender bien el funcionamiento de estos instrumentos. Y si en el futuro quiere hacerlo, que pueda gestionar su patrimonio también ella de forma un poco más rentable. Por ello, en estos meses hemos venido comentando cuál sería la forma más adecuada de enfocar este asunto. Si aportar un fondo de inversión con bajo riesgo y horizonte temporal de largo plazo, con el objetivo de batir la inflación, y si es posible generar algo de ganancia o ingresar dinero a una cuenta bancaria, las ofertas, ir aprovechando las ofertas puntuales de remuneración de los bancos, y ahí es donde queríamos consultarte para conocer tu visión del tema. ¿Qué tipo de fondo consideras que sería más adecuado para esta finalidad? ¿Indexado, gestión activa, ETFs? ¿Qué criterios crees que serían más importantes para decidir entre las alternativas? Hay un aspecto que creo que también es importante tener en cuenta, que es la parte fiscal, para evitar problemas con la administración si entran a considerar que puede haber una donación. Por lo que hemos investigado, lo mejor podría ser abrir una cuenta a nombre de nuestro hijo en el que nosotros estemos como autorizados. Al ser menor de edad debe ser así, y que cuando sea mayor de edad, en el momento que determinemos, él sea el titular único de la cuenta y el patrimonio sea exclusivamente suyo a todos los efectos, sin necesidad de tributar por ello mientras no reembolse los fondos, claro. Te comentaba también que últimamente se empieza a hablar de este tema, ya que he oído al menos dos entidades, Bankinter y ING, que han lanzado productos para captar clientes con este tipo de necesidades. Se ve que han detectado una posibilidad de negocio, sabes bien cómo funciona esto. Espero haberme explicado bien, en caso contrario puedes preguntarme lo que consideres. Espero que te parezca interesante y que otros miembros de la comunidad se puedan beneficiar también de tu respuesta. Felicitarte por tu trabajo y animarte a seguir con él. Mirad, justo no lo había leído hasta hoy y es alguien que me encontró a través de la charla de Value School y por eso es algo para mí muy importante este tipo de charlas. Sabéis que por el tipo de divulgación que hago y porque también tampoco soy tan conocido ni mucho menos, pocas puertas son las que se abren para donde tú poder llevar tu mensaje. Entonces la gente te va descubriendo muy poco a poco. Un día te lee en Twitter, un día alguien recomienda algo en Substack, un día no tenía nada que escuchar de sus podcasts tradicionales y como este podcast sale de lunes a viernes, dice, oh, pues voy a ver este podcast que está por ahí. Son disímiles las maneras de la gente que encuentra el podcast. Y este tipo de charlas, y yo siempre tendré que agradecer a Luis Alberto Iglesias, a Luigi, abrirme las puertas de Value School cuando quizás nadie me las abría. Y este curso de ETFs, ya lo hablaré, este curso de ETFs no, la charla de ETFs de septiembre, pues llegó para un momento donde yo estaba bastante jodido porque no venía de vacaciones, el proyecto en agosto del año pasado no lo escuchaba a nadie, sinceramente, y era un momento de replantearse. Y recuerdo que nada más volver tuve esta conferencia y luego de la conferencia fue que muchísima gente descubrió que había un curso de ETFs, que había un libro de ETFs, sin duda a los 15 días, y eso que, como se dice, no incluí ninguna promoción. Por ejemplo, no incluí ninguna promoción de hoy, los próximos 15 días después de la conferencia, el curso va a estar así, no quise hacerlo. Ahí al final había un código que todavía alguien podría aprovecharse de eso, pero fue el mes donde más ingresos tuve desde que empecé al proyecto. Ni ahora mismo, que es verdad que hay muchas fuentes, que está el libro de fondos, el libro de ETFs, los cursos, YouTube, que da sus 40, 50 euros. No había habido 2 semanas con tantos ingresos como luego de la charla de Value School. Funciona así, por eso la gente va a tantos podcasts y va a eso, porque te descubre una nueva audiencia que de pronto dice, oye, pues no conocía a este chico y a partir de ahí te empieza a descubrir. Y este fue el caso de esta persona que nos escribió. Viendo al tema que nos comenta, uno de los puntos importantes es que nos trae, es acerca de
¿cuál es lo mejor o qué yo recomendaría o cuál es mi opinión acerca del tema de cómo llevar las finanzas de un niño? De un niño, esas aportaciones, no solo a veces son aportaciones propias, pueden ser aportaciones de otros familiares y demás. Entonces, esto es un tema de debate, a veces de discusión entre las parejas, porque no suele haber acuerdo acerca de el riesgo que se quiere asumir con este dinero. Aunque sea poco, 50 euros al mes, 100 euros al mes, las estrenas de Navidad, el regalito que le dejan por su cumpleaños, hay una sensación muchas veces de que invertir ese dinero sería como ponerse a jugar con el futuro de los ahorros de esta persona. Y eso limita bastante las alternativas que tenemos disponibles. Y más en las parejas donde hay dos figuras muy distanciadas, donde hay una parte que está muy enfocada a la inversión y otra donde se siente muy, muy cómoda en la labor un poco de dejarlo en el banco o a veces ni siquiera tocarlo. No lo he comentado nunca, pero una de las personas con las que, una pareja muy similar a este caso, estuve trabajando, dando clases particulares, pero más allá de clases particulares era un poco de filosofía porque tenían esta misma situación. Una persona que había generado unos ingresos, tenía un puesto de trabajo que le había generado muchos ingresos y alguien que tenía toda una cultura del miedo a los bancos, del miedo a la seguridad del dinero, del miedo a qué es eso de invertir y demás. Y quedábamos todos los viernes para intentar poco a poco, más allá que forzar, ir resolviendo esos miedos. Nunca fue la idea de, oye, queremos que al finalizar estas formaciones, estas clases, tú termines invirtiendo. No, no, era al menos que se quedara, que no tuviera dudas, Miedos, yo eso era imposible que se los quitara porque el miedo a veces es inherente por más que te pongan los números sobre la mesa, por más que te pongan estadística, por más que tú tengas. Hay cosas que son fobias, hay cosas que son culturales, hay cosas que vienen de familia, por experiencias personales, y es muy difícil desarraigar eso. Pero al menos que esa persona se fuese sabiendo. Era como decir, oye, le quieres dar una clase privada a una persona para que sepa, y todas las preguntas, no hay preguntas tontas, pregúntame. Y el primer paso que pudo dar fue, recuerdo, abrirse una cuenta remunerada de Trade Republic y ir mirando. Luego era esa misma persona la que te enviaba y te decía, oye, es que he visto una cuenta de la banca que me da un poco más. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué me puede dar un poco más? ¿Y por qué me puede dar más allá del Euribor? ¿Qué ganan con mi dinero? Y yo haciendo preguntas cada vez más sofisticadas, hasta que ella misma se fue dando cuenta de decir, oye, es que ya voy sabiendo discernir dónde me quieren poner el traspiés. Y el miedo a que la engañen era una de las cosas que la limitaba con el dinero, porque su cultura era de que nadie va a regalar el dinero. El dinero no crece de por sí, no se genera, esa generación de interés va a ir referenciado a algo que me estoy perdiendo o a un riesgo que estoy asumiendo. Y entonces era muy, muy difícil llevar una situación de finanzas en pareja solvente y saneada, sobre todo para los próximos 10, 15 años, porque tenían un patrimonio importante, pero un patrimonio que, vamos, no estaba debajo del colchón, por yo creo que también el miedo a la inseguridad, pero si fuese por esa persona, no quisiera tener dinero ni en los bancos. Estas parejas no tenían hijos y no habían llegado a la situación de, oye, ¿qué hacemos con el dinero del ahorro de nuestros hijos? Yo aquí hay muchísimas opciones que puedas tener, ¿sabéis? Y van a haber más. Esto era algo como que hace unos años era casi imposible, ningún broker te ofrecía cuentas para menores, casi ninguna comercializadora de fondos te daba acceso, pero han visto el filón de que muchas veces no solo estás captando la cuenta del menor, sino que también por obligación legal o por obligación técnica, también captas la cuenta de los padres, ya sea la cuenta o la inversión que hacen los padres, por ejemplo. En el caso de Indexa, hay alguien, ¿vale? Hay alguien, uno de los dos tiene que ser cliente de la entidad. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver, cómo abrir una cuenta para un menor. En caso de querer empezar, bueno, que hay un mínimo de inversión de 2.000 euros o 1.000 euros y el representante tiene cuenta con nosotros, ¿vale? Y si no, puedes empezar con fondos de fondos y entonces te va dando los pasos que tienes que seguir
que tienes que seguir para abrirte cuenta con ellos. En MyInvestor está la cuenta Junior, en ING, en Bank Inter, por ejemplo, la cuenta Junior da un 1% tal a lo que tengas en liquidez, más que puedes estar invirtiendo también con ella, y hay una serie de muchísimas alternativas a la hora de hacerlo a día de hoy para invertir, que sea el formato que dices, abrirle la cuenta al menor, es el menor el titular de esa cuenta y aparece un representante legal, uno o dos, dependiendo de lo que permita el custodio de estas inversiones. Hay mucha gente que también que prefiere gestionarlo por su cuenta y luego se encuentra en problemas fiscal. Es cierto que las donaciones de padres a hijos, atendiendo a un importe determinado, están muy bonificadas en el impuesto de sucesiones y donaciones. Vas al notario y pagas el trámite y está bastante bonificado. Depende mucho de la comunidad autónoma, y es cierto que pensar cuál va a ser la fiscalidad de aquí a 20 años que va a tener ese tipo de transmisiones, pues uno se lo quiere evitar. Y si existe la posibilidad para evitarlo, que ya ese dinero esté a nombre de nuestro hijo, y que podamos ir haciendo aportaciones que por su importe realmente son insignificantes a nivel fiscal, y por tanto nadie te va a hacer una inspección por los 50 euritos que le pongas en la cuenta a tu hijo, en ese sentido, porque es dinero que ya es de él. Pues entonces creo que esa es la mejor alternativa a día de hoy para ir haciendo lo que las cuentas estén a nombre del menor y que vayan haciendo sus aportaciones. Ahora bien, claro, ¿cuál es el mejor vehículo para invertir? Aquí cada vídeo que vas a abrir en YouTube te va a decir, vete a la cartera más arriesgada que haya, vete a lo más volátil, 100% renta variable porque tiene tanto plazo. Estamos hablando de que tu hijo nació en diciembre, vamos a pensar de que sus primeras necesidades vitales de gran importe, imaginaros que lo quieres enviar a una universidad en no sé dónde, o tiene que irse a vivir alquilado porque no eres de una gran ciudad y tiene que ir alquilado a un piso de estudiantes o una residencia fuera, que quiera hacer viajes con el Interrail mínimo, los principales objetivos financieros van a estar entre los 18 y 20 años normalmente, y esperamos que así sea, porque muchas veces si tiene grandes necesidades de liquidez antes es porque ha habido una situación de desamparo y no vamos a ponernos en esos escenarios. Entonces, con 18 o 20 años por delante, es cierto que todas las estadísticas nos dicen que la renta variable sería lo más sensato que podríamos hacer. Pero tú te vas a encontrar con una situación donde le vas a tener que explicar a otra persona que la cuenta del niño, por ejemplo, tiene 3.000 euros un día y al día siguiente puede llegar a tener 2.000. Y encima te va a hacer la pregunta, no cualquier día, te va a hacer la pregunta justo el día que ha abierto el telediario, o que una amiga le dijo que estaba perdiendo dinero en bolsa, o que alguien saca y ponga la noticia, le lleva un aviso de se derrumba la bolsa. Y entonces va a decir, oye, ¿tus ahorros cómo van? Y los del niño, ¿qué le ha pasado? Y abren y a ese punto negativo. Entonces, esto no va de imposición, o al menos como yo lo veo. No puedes imponer a alguien invertir en 100% renta variable por mucho que sea su perfil o lo más adecuado para su perfil de riesgo. Entonces, sabiendo que tampoco por los importes que vamos teniendo es más fundamental el ahorro que las rentabilidades que vayamos obteniendo, siempre que no nos vayamos a rentabilidades negativas por debajo de la inflación o grandes drawdown, pues creo que una de las técnicas que puedes utilizar para que para que haya ese debate en familia mientras no haya nada claro es decir, mira, por cada 2 euros que pongamos a la cartera más arriesgada, vamos a poner 1 euro a un vehículo no tan arriesgado, ¿vale? Y que tenga un horizonte temporal al menos igual de largo plazo que el que tenga esa cartera. Pensemos, por ejemplo, los fondos indexados de Vanguard existen desde el año 75. Es verdad que en España no han llegado desde entonces, 50 años. Si miramos de aquí a 50 años, veríamos que los fondos de Vanguard van a seguir estando, que los fondos indexados van a seguir existiendo. Sí, porque mientras exista mercado, mientras exista grandes compañías a nivel mundial cotizadas en bolsa, van a existir un índice que replique la rentabilidad. Entonces, ahí lo veo. ¿Van a existir en 20, 30 años algún fondo de gestión activa que conoces hoy?
Pues las estadísticas, y esto lo comenté en la charla de Value School, que seguramente habéis visto con anterioridad a esta, o de aquí iréis a verla, la mayoría de estadísticas nos dicen que buena parte importante de esos productos habrán desaparecido. Que no pasa nada, habrán desaparecido, quizás no te toca a ti el producto que desapareció, quizás desaparece y simplemente se traspasa a otro, no es un problema, no es un problema que desaparezca, pero es cierto que muchos horizontes temporales ultra largos, lo que nos dice la estadística es que buena parte de los fondos de gestión activa no van a existir. ¿Qué fondos de gestión activa yo podría plantearme? Pues fondos de gestión activa, por ejemplo, que pertenezcan o a una gestora que tiene una filosofía de muchísimos años, podría pasar, ¿no? Bailey Gifford lleva existiendo desde 1900, muy poco. Capital Group viene existiendo desde no sé cuánto. Pensemos, todas las gestoras que llevan muchísimos años en España, pero muchísimos años haciendo cosas de calidad. Pensemos, no sé, me viene a la mente Bestinver, porque Bestinver es bastante más peculiar su gestión de los gestores, pero o personas que estén gestionando su patrimonio en formato familiar. Aquí tenemos muchos casos. Tienes el caso de Juan Gómez Guada, tienes el caso de Gabriel Castro, tienes el caso de Mérito Quintana, personas que están en la franja de 30, entre 30 y 40 años, porque quedan 30 años por delante, el patrimonio de su familia, al menos eso es lo que nos transmite, en buena parte está invertido en sus propios vehículos y tienen ese horizonte temporal que le va a vincular de una manera u otra a esa inversión. Pues bueno, una forma es tener ese tipo de productos. ¿Dónde yo no lo invertiría? En productos que tengas que estar mirando todo el rato qué hacer y qué mostrar. Entonces, por ejemplo, si te haces ese formato, oye, si tenemos para ahorrar 100 euros, si tenemos para ahorrar 100 euros, pues vamos a dividirlo y vamos a poner una mayor parte en renta variable, una mayor parte en renta variable, pero también un apartado en algo que nos dé una rentabilidad y nos quite esa volatilidad que podríamos tener. Podemos pensar en el buy and hold deuda, podríais pensar en el gamma global, podríais pensar en cualquier fondo de estos mixtos conservadores o de renta fija a más a corto plazo que podéis encontrar en la Focus List, se nos puede ocurrir muchísimo. Si ya tenéis una cuenta remunerada, por ejemplo, como la de MyInvestor, al 1%, pues mira, es algo, pero es que el 1% ya sabéis que no cubre inflación a día de hoy. Pero bueno, es algo. Lo que quiero hacer es cómo puedes ir construyendo y dándole un mensaje de tranquilidad a otra persona que está creando esa cuenta para tu hijo. Decir, mira, no es que estemos jugando al casino con la bolsa ni demás, pero de cada 2 euros lo estamos invirtiendo en 1.600 compañías a nivel mundial a través de un fondo indexado, de cuáles son esas compañías, esta, y el otra parte está yendo en un producto que casi no va a tener volatilidad, con una rentabilidad que va a estar invirtiendo, pues normalmente en bonos a muy corto plazo o algún fondo monetario y demás que invierta en letras del tesoro, que eso creo que cualquier persona que haya tenido un poco de conversación familiar sobre esos productos puede llegar a entender que las letras del tesoro pues van a tener una rentabilidad similar a las cuentas remuneradas. ¿Y por qué no te recomiendo todo el tema de depósitos, cuentas remuneradas? Que es cierto que hay muchísima variedad y cada vez va a haber más competencia porque vendrán la disparidad de tasas, de tipos de interés, por ejemplo, entre Estados Unidos y ahora saldrá que habrá mucha gente intentando ofrecerte depósitos o cuentas remuneradas en dólares, ¿vale? Porque hacen el swap y se cubren y te pueden prometer una rentabilidad determinada por estructuras que pueden ir haciendo. Puede aparecer que sigan habiendo oportunidades en cuentas remuneradas, en depósitos, que tengan una rentabilidad atractiva para ese dinero. Pero el problema que yo creo que os puede generar es, primero, la fiscalidad. Cada vez que vuelva ese depósito vas a pasar por caja. Y este 19% sobre el beneficio, aunque sea poco, en cuanto a retorno absoluto, es que va componiendo y es dinero que vas perdiendo cuando en los fondos de inversión la gran ventaja, o las carteras de fondos como las de Indexa, la gran ventaja que tienen es ese efecto de composición sin tener que sufrir un gran peaje fiscal. Evidentemente, Indexa tiene un coste, una parte del coste que te aplica es por costes que se van a temas regulatorios, a temas fiscales, perdón. Pero es cierto y es importante que eso es muy, muy poco comparable con la pérdida que estás teniendo
de ese 19% que se va a gravar cada ganancia que generes en una cuenta remunerada. Entonces, primero, tienes que estar cambiando el dinero del niño de aquí a aquí. Estos procesos son bastante farragosos, sobre todo si quieres que el dinero esté a nombre del niño. Entonces, creo que yo conozco a muchísimas personas en el foro, recuerdo de RAN, que había gente de estos cazadores de depósitos y de cuentas remuneradas que se lo van llevando de un lado a otro, y tienen una parte de su dinero que hoy está en la banca, se acaba la promoción de la banca y se van a Racing, y de Racing se van al otro sitio, y me parece bien lo que hacen, es un modo de vida y no tienen compromiso con ningún banco, sino van encadenando rentabilidades y cogiendo promociones y demás. Pero para el dinero de tu hijo, con todo el problema que genera todo este tipo de cosas y demás, creo que es bastante más eficiente fiscal, mentalmente, poder hacerlo a través de un comercializador de fondos que te permita esa estrategia o de algún robo-advisor que puedas hacerte una cartera indexada. Creo que es lo más sensato y lo más razonable en ese sentido. Vamos a la siguiente pregunta. Esta siguiente pregunta venía acerca de un inversor que nos decía, vamos a verlo, que nos hacía la siguiente reflexión y quería compartirla con vosotros. Me gustaría que en alguno de tus podcasts analizaras y compartieras lo siguiente: aspectos que pueden influir, que no garantizar superar al índice de referencia. Esta lista es una opinión personal y puede estar incompleta, solo te la envío como sugerencia. La gestión activa de verdad. La selección activa y constante de activos con independencia real respecto al índice es el factor más influyente para superar el benchmark. Solo una gestión activa genuina, con análisis profundo y toma de decisiones diferenciadas, permite aprovechar ineficiencias y tendencias que la gestión pasiva ignora. Sigue, skin in the game. O que los gestores inviertan una parte significativa de su propio patrimonio en el fondo, alinear sus intereses con el de los partícipes, incentivando decisiones prudentes y orientadas a largo plazo. Esto refuerza la convicción y la responsabilidad en la gestión, reduciendo comportamientos oportunistas. Carteras concentradas. Las carteras concentradas en pocas posiciones de alta convicción pueden generar rendimientos superiores al índice, ya que permiten apostar fuerte por las mejores ideas. Sin embargo, esto aumenta la volatilidad y el riesgo, por lo que requiere un análisis exhaustivo y experiencia. Comisiones bajas. Mantener los costos de gestión bajos es crucial, ya que las comisiones elevadas erosionan la rentabilidad y dificultan batir al índice a largo plazo. Tamaño del patrimonio gestionado. Un patrimonio no excesivo permite mayor agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones, facilitando la entrada y salida en activos menos líquidos o nichos, que es donde es más fácil encontrar ineficiencias explotables. A ver, muchísimas cosas que comentar. Esta es la opinión del usuario, ¿eh? No quiero decir que esto que diga estoy de acuerdo con él. Creo que empezaría, primero que todo, en entender qué es el alfa, qué es batir al índice. El alfa, y lo hemos visto, creo que en alguna sección de la píldora financiera diaria y demás, es la rentabilidad que tiene una cartera de activos o un activo frente a su índice de referencia para una beta, es decir, para un nivel de riesgo de mercado asumido. Muchos confunden que si un fondo tuvo una rentabilidad del 10% y el índice tuvo una rentabilidad del 8%, piensan que el alfa es del 2%. Y puede haber sido un fondo que genera un 10% y el índice haya tenido un 8%, tener alfa negativa. ¿Y cómo puede ser esto? Por el riesgo de mercado que asume medido por la beta. Para no ponernos teóricos, quiero que lo entendáis así y no nos quedéis con la idea de que batir al índice solo es intentar batirlo teniendo más rentabilidad que eso. A largo plazo, si asumimos que para un nivel de beta 1 podríamos pensar, si el alfa coincidiría con la rentabilidad que se obtiene, o aproximadamente con la rentabilidad que se obtiene por encima del índice. Ahora bien, ¿por qué? Una de las cosas que os quiero comentar y que ya escribí en Value School, no en mi newsletter, sobre eso, es qué necesidad tenemos nosotros de superar al índice de referencia. A todos nos encantaría tener una rentabilidad mayor que la media. A todos nos encantaría conducir mejor que la media, ser más alto quizás que la media, ser más guapo general que la media. Pero en determinados entornos es que la media no está mal. Y quizás para conseguir lo otro, tienes que asumir un nivel de riesgo o un nivel de esfuerzo que quizás no te compensa. Ayer escuchaba un podcast de Tony Nadal
y le preguntaban que, bueno, que si él sabía que su hijo, que su sobrino, perdón, iba a ser campeón del mundo y demás, o iba a ganar tantos torneos de tan pequeñito. Y un poco lo que él decía, evidentemente no, pero que si veía una de las claves en el éxito de su sobrino, era la capacidad que tuvo para siempre entrenar exigiéndose más, a pesar de haber ganado todo lo que había ganado y a pesar de tener la edad que uno quisiera tener. Es decir, evidentemente, si nos ponemos en el tenis, en el mundo del tenis, Rafa sería uno de esos fondos que batió al índice. Pero el tema es cuánto tuvo que asumir y cuánto le compensó. En el caso de él, evidentemente ha ganado un dinero tan grande que le compensó sacrificar todo lo demás. Pero es que escuchas a otros de grandes deportistas de élite y dicen, es que quizás todo lo que yo sacrifiqué o todo el esfuerzo, todo el machaque mental que yo tengo, no me compensaba, no me compensó a pesar de todo el éxito que tuve. Y quizás si hubiera sido de la media, quizás hubiera sido la media, también hubiera sido igual o al menos igual de feliz. Y el problema en inversiones, ya os lo digo, y el problema en inversiones es que muchos no se dan cuenta que obtener la rentabilidad media del mercado, la rentabilidad media del mercado, para la mayoría los va a llevar a cumplir sus objetivos financieros. Entonces, el premium, esa prima de satisfacción que nos va a dar, o esa prima de rentabilidad que nos va a dar intentar o batir el mercado, muchas veces no va a cambiar en nada nuestra situación final. Nuestra situación final. Warren Buffett, vamos a ponerlo en contexto para que lo veáis. Warren Buffett es extraordinariamente rico, una de las personas con mayor rentabilidad y una de las personas que durante más años ha logrado batir a un índice tan importante como es el S&P 500 con un track record real de inversiones. ¿Pensáis que ha cambiado en exceso la vida o los objetivos financieros que tenía Warren Buffett si su rentabilidad hubiera sido un poco inferior y cercana más a la del S&P 500? No, sería extraordinariamente rico. Quizás no saldría entre los 20 de la revista Forbes, quizás saldría en el lugar 800 o 900, pero lo que él necesita, es decir, para sus objetivos financieros, normalmente ya lo habría conseguido. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, cuando se hacen esa composición del lugar a la hora de hacer su tabla de interés compuesto, quieren suprimir, no es la palabra, esa palabra creo que me la he inventado, quieren sustituir, obteniendo una rentabilidad excesivamente alta, las carencias de la falta de ahorro o las carencias del patrimonio inicial sobre el que se está componiendo. ¿A qué me refiero? Imaginaros que nosotros estamos logrando componer un patrimonio de 50.000 euros y en 20 años queremos jubilarnos. Entonces, para que nos salga el 1.000.000 de euros para la regla del 4%, estiramos el porcentaje que queremos conseguir hasta que nos salga el número que queremos. Y después, lo que no pensamos nunca más es decir, oye, ¿y yo me puedo esforzar para conseguir un patrimonio importante? Para conseguir un patrimonio importante o seguir ahorrando y no solo depender de la rentabilidad que yo estoy obteniendo de mis inversiones. Recuerdo un caso de las finanzas de tu vecino que ya lo comentaré, era una persona que tenía una profesión que nadie diría que es capaz de ahorrar tanto. No, en ese episodio no dije exactamente qué era o cambié su profesión, pero esta era una persona que era una peluquera que llevaba más de 25 años trabajando y había logrado ahorrar cerca de 900.000 euros. Había logrado ahorrar cerca de 900.000 euros después de 25 años trabajando. Y en los últimos 8 era que se había puesto a invertir y había tenido rentabilidades muy buenas porque vi la cartera que tenía, vi los fondos en que estaba invirtiendo. Además, otra de las lecciones de vida, que mucha gente aquí se pone la corbata, se pone la titulitis y viene una peluquera y tiene mejor cartera que el 90% de muchas de las personas que andan por ahí intentando decir, es que mira mi cartera o mira mis rentabilidades o lo que tenemos. Y a mí me abrió los ojos en el sentido de esta persona, las rentabilidades, evidentemente, si durante los años que hubiera estado ahorrando hubiera aplicado rentabilidades, sí, quizás no tendría 900.000 y tendría 1.600.000, pero su objetivo real no era jubilarse a los 35
y dejar de trabajar. Su objetivo real en ese momento era, oye, yo voy a ahorrar lo máximo posible para asegurar el futuro de mis hijos y para asegurar también que cuando yo ya vea que mis hijos están encaminados, yo empezar a disfrutar de una determinada manera. Es verdad que esto podía haber salido rana. A muchísima gente le sale rana, lamentablemente, porque por ley de vida no tenemos garantizado en un cheque que vamos a vivir 80 años. Si a los 40 te pasa algo, que no lo puedes disfrutar. Por eso te digo que es una decisión muy personal. Pero de lo que yo sí me quedo, de este caso es que cuidado con exigirle a las rentabilidades de tu ahorro lo que tú no eres capaz de exigirle a tu tasa de ahorro. Y os lo dejo como reflexión. Ahora, él me pregunta que cuáles podrían ser las fuentes de generación de alfa más habituales que podemos encontrar en el mercado. Y entonces creo que lo separaría entre cosas que nos van a ayudar a intentar no separarnos excesivamente del mercado a las cosas que nos pueden ayudar a intentar batirlo. Por ejemplo, dentro de todo lo que él dice, cosas que nos pueden ayudar a tener una rentabilidad similar a la del mercado es las comisiones. En las bajas comisiones esto es fundamental. Es que si no, tú, todo ese extra de rentabilidad que tienes que obtener tiene que superar ya un listón importante. Mucha gente no entiende que para que un fondo, por ejemplo, un fondo, imaginaros que indexado, que te dé el 8% de rentabilidad, si te cobraban el 1% de comisión, ese fondo realmente dio un 9%. Muchas veces la gente no entiende que si un fondo te pone una rentabilidad objetivo del 2 y te da una renta y tiene unas comisiones del 1,50, ese fondo tiene que ganar un 3,50 para devolverte tu 2. Y dices, ¿y cómo va a ganar ese 3,50 si a día de hoy el mercado monetario todo lo que encuentra es rentabilidades del 2, del 2,50? Pues tiene que asumir un poco más de riesgo o no garantizarte la rentabilidad. Pero hoy lo que sí se va a garantizar es cobrar sus comisiones. Entonces, cuidado con esto porque muchísimas veces no entendemos el impacto real que tiene comisiones del 3-4% y las minimizamos. Yo, de verdad, una de las cosas que más me asombra es ver cómo alguien afirma, no, mira, este producto tiene un 3-4%, pero es que con una rentabilidad media del 12%, ¿de qué te vas a quejar? ¿De qué me voy a quejar? Es que todos los años ya tengo que partir de un 4% atrás, Realmente, y si los próximos años no se da bien a la clase de activos y entonces la rentabilidad media antes de comisiones, en vez de ser un 15, baja a un 8, es que yo me voy a ir a un 4% de rentabilidad. Sí, los activos han dado un 8% de media de rentabilidad, pero a los activos hay que descontarle comisiones. Y a esas comisiones, claro, lo que me queda a mí, y después de eso viene el fisco a pedirte, dice, lo que me queda a mí realmente es acorde al riesgo de iliquidez que he sufrido, o lo que me queda a mí es acorde a las ventanas un poco o al riesgo de los activos en que he estado invirtiendo. Es una reflexión que creo que muchísima gente obvia y no entiende que la mayoría de estrategias fracasan por los costes. Bueno, ahora, por ejemplo, el tamaño del patrimonio gestionado para generar alfa, yo no lo veo una condición sine qua non. GQG ha generado alfa con respecto a su índice de referencia. ¿Y cuántos millones gestiona? Muchísimos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la gente no acaba de comprender o sentarse a pensar del tamaño excesivo de un fondo. El problema del tamaño excesivo de un fondo es que no puede invertir, que solo puede invertir en determinadas compañías. Y los índices no van a tener ese problema de tamaño. Los índices van a seguir, pueden ir engordando de tamaño y tampoco influye demasiado en su política de inversión. Sí, tendrán una mayor participación de las empresas en las que invierten, pero tampoco es que esa parte sea uno de los problemas que tenga. Son gigantes y nadie se ha agobiado nunca por cuántos millones tiene el fondo indexado de bonos o cuántos millones tiene el Vanguard SP500 o estas cosas así. Pero un fondo de gestión activa, el problema es que si hay menos peces en el estanque en el que yo puedo pescar y en ese mismo estanque está pescando mi índice de referencia, a mí solo me obliga a quedarme con una carta para intentar generar alfa.
que es que los pececitos tengan distintos colores o distintas composiciones. Es decir, yo estoy pescando en el mismo sitio que está pescando el índice de referencia, pero de entre las 10 primeras posiciones que tiene el índice de referencia, yo no voy a tener con mucho peso a ninguna, y por ejemplo otras posiciones que en el índice de referencia se quedan a mitad, yo soy las que voy a sobreponderar. Y esto lleva muchas veces a carteras muy concentradas. ¿Por qué? Porque si solo puedo escoger entre un universo de 60 compañías por mi tamaño, de 60 compañías habrá 20 que no me gustarán, me tengo que quedar con 40, de las 40 no las puedo ponderar con la misma ponderación del índice, porque si no me va a salir un alt-share bastante bajo, y entonces solo me queda la carta de darle distinta ponderación a cada uno de los activos y jugármela en posiciones que no estén. Y por eso muchísimos fondos de renta variable global es difícil realmente, de los que tienen muchísimo patrimonio, que no tengan alguna de las 10 principales compañías de un índice. Y por eso a mí me hace muchísima gracia, y esto ya es un argumento que he repetido, de que la principal crítica a la gestión indexada de muchos es no, es que yo apuesto por la gestión activa porque así no compran las compañías que más están subiendo, las compañías más caras del mercado. Y luego vas al 90% de los fondos de renta variable global y te encuentras en una de sus 10 principales posiciones a Amazon, a Meta, a Alphabet, a Nvidia y demás. Y dices, ¿de verdad? ¿De verdad te has mirado lo que invierte tu fondo y ves? Entonces, la justificación no es que no estén invirtiendo en Amazon Meta, no, es que el peso es muy distinto y que el resto de la cartera, por ejemplo, puede estar sesgada a otra exposición sectorial dentro de la misma. Había un artículo de otra de las características que decía el usuario de gestión activa de verdad, que era de Dan Gates, que por primero yo lo conocí cuando escribía, creo, un blog en Rankia. Luego se pasó a Más Dividendos, donde también ha sido uno de los usuarios destacados, y se ha abierto un Substack recientemente, y uno de los artículos que publicaba era que la gestión activa no existe. ¿Y por qué? Básicamente el argumento que soltaba allí era que los gestores, o cuando lanzan un fondo, vienen tan limitados por el folleto, que no pueden llegar en ningún momento a decir voy a cambiar completamente de rumbo y si, por ejemplo, yo soy un fondo que soy de renta variable global y lo que veo es que hay unas small caps en China que están súper infravaloradas, no tengo la flexibilidad ni comercial ni regulatoria para hacerlo. ¿Por qué? Porque eres un fondo de renta variable global. No tienes esa flexibilidad de decir, oye, me voy aquí o me voy a invertir el 60% de la cartera en España. Entonces, ese peso lo tienes que hacer tú y decidir dónde quieres que esté tu cartera. ¿Por qué? Porque los gestores van a intentar encontrar dentro de su universo o dentro de su nicho lo mejor posible, pero eso no significa que dentro del aspecto global tengan la flexibilidad para de pronto dar un golpe e irse al otro lado del mundo e invertir. Son muy pocos fondos los que tienen esa flexibilidad para hacerlo. Entonces, yo creo que la mayor fuente de generación de alfa es la selección de acciones en particular o bonos en particular y su peso. La ponderación por sectores. Por ejemplo, el usuario nos decía el skin in the game. El skin in the game es una métrica subjetiva que me va a permitir a mí saber que alguien tiene los incentivos correctos para no hacerme trampas al solitario. Para, por ejemplo, no intentar generar comisiones de éxito abusivas o intentar hacer otro tipo de cosas solo porque él quede bien en la foto y el resto por proteger su puesto. Todo este tipo de cosas muchas veces es lo que hace el skin in the game. Estoy seguro que los gestores del CaixaBank, bolsa japonesa, no invierten ahí. Entonces, eso es lo que hace a mí desconfiar de lo que ellos hagan. Es decir, me encantaría coger a los 20 gestores de los fondos con más patrimonio y decirle, vale, ¿cuánto inviertes tú en tu fondo? De lo que inviertes en tu fondo, ¿cuánto representa eso de tu salario? Porque una de las cosas que creo que a veces se entiende mal del skin in the game es que digo, joder, yo teniendo muchísimo dinero que me entrara de este proyecto, así sería encantado de invertir más aquí. Vamos a poner el ejemplo de salud financiera. Si yo vendiera 50 cursos al mes y me estuvieran entrando 5.000 euros y me entraran 1.000, pues encantado de reinvertir, pero realmente estoy reinvirtiendo dinero que me entra. Donde cuesta, ¿verdad? El skin in the game es decir, oye, tú, el dinero
que ganas tú por otras vías, el dinero que ganas tú por otras vías, el dinero de tu familia o los activos que tengas, los estás metiendo aquí. Pero una vez y cuando además los metiste aquí cuando este fondo no era nada. Los metiste aquí cuando este fondo no tenía partícipes. Eres el principal partícipe de los fondos. Tienes una cantidad que puede ser significativa, pero decir, no, he hecho una aportación al fondo y luego yo voy a la CNMV y veo que la gestora se ha repartido un dividendo de 25 millones, pues digo, ¿cuánto te has puesto tú? ¿Cuánto te has puesto tú para tener ese skin in the game? Como yo, que he ganado 1.000 euros y he puesto 500 en tu fondo. ¿A quién se está jugando más? ¿Quién se está jugando más, el gestor o tú? Entonces, cuidado con el skin in the game. Yo creo que es una característica importante para saber de calibrar un poco los riesgos de dónde se está invirtiendo, porque es verdad que esta industria, muchísima gente tiene el incentivo solo a resaltar, solo a salir en la foto, solo a cobrar su sueldo o su comisión de éxito o los ingresos donde pueda y lo demás le importa, de aquí a 5 o 10 años le importa poco, pero tampoco nos creamos que vamos a estar o que esto va a generar una ventaja competitiva. ¿Qué sí genera? Muchas veces, si yo soy dueño de la gestora, sí voy a tener una libertad de tomar decisiones de inversión a veces controvertidas. Y esas decisiones de inversión muchas veces controvertidas puede ser fuente de generación de alfa. Otra cosa es que sea positivo, pero fuente de generación de alfa seguramente esa libertad sí la da. Y ahí es donde yo valoro muchísimo esa libertad. De nada me vale que tú seas inversor en tus fondos, pero tú no tengas libertad realmente porque desde arriba los dueños de la gestora te digan, no, mira, este fondo tú no me lo vas a meter en small caps de Estados Unidos porque si va mal, se van a ir todos los partícipes, me va a llamar el family office a preguntarme de dónde está, por qué estamos metidos aquí y te voy a despedir. Entonces, realmente, por ese tipo, más que la alineación de intereses, sí creo que es muchísimo más la independencia y que los propios gestores sean socios de las gestoras para que haya esa alineación de intereses. Por ejemplo, un caso totalmente de esa alineación de intereses donde lo hemos visto es entre la dirección, por ejemplo, de Metagestión y todos los gestores que han pasado por ahí luego de que el equipo de Oros se fuese. Las carteras concentradas, aquí yo creo que también tengo una opinión bastante distinta de lo que es habitual. ¿Y por qué? Porque esto lo comenté en el programa que sale en Tu Dinero Nunca Duerme, no sé si en la conferencia de Value School lo habré mencionado, pero sí veo muchísimas personas afirmando es que hay que invertir ahora en este fondo que tiene 5 millones. ¿Por qué? Porque puede invertir en empresas que luego, que a valor no podría con sus 2.000 y pico millones. Y dentro de una afirmación que es cierta, eso es una afirmación que es cierta, en esa microcap china que está invirtiendo un fondo de 5 o 10 millones, un fondo de 2.500 millones no se va a meter. En esa entidad de Georgia que está metiéndose este fondo y este fondo, el otro fondo de mayor capitalización es que ni se la va a meter ni la va a mirar porque solo puede darle un peso tan ridículo en la cartera antes que por temas regulatorios no pueda tener más porcentaje en la misma, que es que no le compense. Lo que yo intento comentar es que todavía me cuesta que alguien me traiga un fondo de esos que tiene 5 o 10 millones, que no quisieran mañana tener 300 millones. Que no quisieran mañana tener 300 millones y que no hacen todo lo posible por tener mañana 300 millones. Y luego, ¿en qué se justificarán? ¿En qué se justificarán? Bueno, nosotros seguimos viendo oportunidades ya, pero lo que decías antes, ya no puedes acceder a esas fuentes de rentabilidad de dónde salieron. Entonces, me cuesta ver o me cuesta encontrar en mi día a día cuando miro, me cuesta encontrar fondos con un alfa extraordinario, siendo excesivamente pequeños. ¿Y por qué? Por lo mismo que vimos antes, porque las comisiones se los comen, porque no pueden jugársela con poco patrimonio a que los partícipes sufran un gran susto porque se les acaba el fondo. Entonces, creo que hay muchísimos más conflictos de interés o limitantes cuando tienes poco patrimonio gestionando un fondo que las supuestas ventajas que puedas tener en rentabilidad. ¿Cuántas empresas súper infravaloradas por el mercado existen de muy, muy poca capitalización como que para fondos de más de 100 millones no puedan entrar? Y
cuáles van a ser los catalizadores para que esas compañías crezcan a ritmos tan impresionantes como para que nuestro fondo, con lo poco patrimonio que tiene, sea muchísimo más rentable que el resto que podamos encontrar. Me cuesta verlo, porque ese tipo de pequeñas compañías, a no ser que sea la nueva Amazon, ¿sabes? A no ser que sea la nueva Amazon, y es muy difícil saberlo, las rentabilidades que pueden llegar a tener son outliers, ocurren 1, 2, 5 en el mercado cada una década. Y si te subes a ella, la aprovechas. Recordar, True Value se subió a muchísimas de esos carros, pero no implica ahora mismo que los malos resultados sea porque es que ha crecido tanto de tamaño que ya no puede encontrar esas ideas. No, simplemente que ese tipo de ideas son tan raras que no podemos valer toda nuestra cartera o toda nuestra rentabilidad a eso. Y ya os digo, me encantaría ver que un gestor a los 20 millones dijera, chicos, cierro, porque de los 20 millones que hay, 1 millón es mío y yo, si sigo creciendo en patrimonio, ya no voy a ser tan rentable, no voy a poder ser tan rentable. Yo quiero que mi millón, con las rentabilidades que voy a obtener, se conviertan en 5 el año próximo. No, al final todos siguen creciendo y buscan que de ese primer millón a los 5 millones, el ingreso venga no por la rentabilidad, sino por las comisiones de que tienen que gestionar un fondo grande. Lo que pasa es que queda súper bonito cuando eres pequeño decir, no, aquí hay unas oportunidades increíbles donde nadie está mirando, aquí hacemos las cosas distintas, nos vamos a países o regiones que nadie está mirando, pero ya os digo que lo primero que hace un fondo cuando tiene 5 o 10 millones y se marca una rentabilidad grandísima es pagar una campaña de marketing, empezar a comprar relación con inversores, empezar a ir a visitar institucionales. Todos quieren captar más patrimonio. Incluso donde digo, pocos han sido los fondos que han dicho voy a cerrar en este volumen y han efectivamente cerrado. Y cuando ya han cerrado es porque realmente ya no encontraban dónde invertir con ese capital. Pero muy pocos fondos han sido los que han cumplido con su palabra de vamos a cerrar en un volumen y no cierran en un volumen de 10 millones, ya os lo digo, un volumen de 20 millones en ese punto. No cierran ahí. La última pregunta, disculpad, que nos llega hoy es una consulta acerca de la gama Goldman Sachs Engaged Sustainable Index Equity. Esto es un inversor, vamos a leerla rapidito en 8 minutos que tenemos para no superar la hora y dice: te escribo una consulta rápida tras escuchar el podcast donde hablabas de los productos de JP Morgan. Vamos a ver los de JP Morgan que hablé en el podcast. Tiene una gama de ETFs en JP Morgan, pero también tiene fondos indexados. Me gustó mucho el enfoque en Jace de JP Morgan y estoy valorando aplicarlo con base de mi cartera. Preferiría utilizar fondos de inversión en lugar de ETFs y he visto que en MyInvestor hay una gama que es la Goldman Sachs Engaged Index Sustainable Equity, que tiene varias opciones y creo que siguen esta filosofía. Uno global, que parece seguir al MSCI World, no al ACWI, otro de emergentes y otro de Europa. Estoy pensando en construir el core con algo como 70% global, 20% en emergentes y 10% Europa. Sé que el ACWI aproximadamente tiene el 88% del MSCI World más 12% emergentes, pero quiero rebajar algo la exposición a Estados Unidos y dar más peso a Europa y a emergentes. Te adjunto un X-Ray con la propuesta. ¿Ves sentido para el core de mi cartera esta combinación y un enfoque consejo en Chase? Mil gracias por adelantado. Recordar que lo que hacía la filosofía en Chase, en el caso de JP Morgan, ¿vale? Porque esto también hay que aclararlo. La filosofía, aunque tengan el mismo nombre, no significa que la aplicación metodológica sea la misma en cada uno de los productos. Y hay que ir y navegar, aunque sea un coñazo, hay que ir y navegar y leerse los folletos, y hay que ir y navegar y entender las diferencias en cada uno de esos productos. JP Morgan lo que hacía era su equipo de análisis, veían cuáles acciones estaban infravaloradas o sobrevaloradas dentro de un índice y un sector y creaba unas bandas donde se podía mover con respecto al índice las posiciones y iban infraponderando aquellas compañías dentro del índice que creían más sobreponderadas y iban dándole más peso a las infravaloradas. Y eso hacía que con un tracking error limitado del índice, del seguimiento del índice, obtuvieran resultados en algunos periodos significativamente mejores. Ahora, la gama que estamos viendo puede ser totalmente distinta y hay que ir a analizarla, pero primero de todo, pues voy a compartir el X-Ray para que veáis un tema que quizás os haya llamado la atención cuando he leído el caso.
Claro, él quiere darle más peso a Europa de lo que pueda hacer teniendo el MSCI World y emergentes. Pero recordar que el MSCI World tiene presencia en Europa. En particular, vamos a verlo aquí, que lo tengo abierto, por regiones. A ver si está aquí. Este es el fondo de Vanguard. El fondo de Vanguard del MSCI World. Vamos a verlo aquí si lo podemos ver. Cuánta presencia tiene por países. Vale. Aquí vemos que el Reino Unido pesa un 3,8, Francia un 2,9, ¿vale? Alemania un 2,7, Suiza un 2,6. Podríamos decir que aproximadamente en el MSCI World, si quitáramos el peso de Japón y Australia, el resto sería el peso que pesara Europa. Luego habría que hacerle el porcentaje que le queremos dar en la cartera, pero ya tendríamos presencia en Europa, por lo que añadir un segundo fondo de esta gama de Europa lo que va a hacer es que dupliquemos posiciones. Va a hacer que dupliquemos posiciones. ¿Por qué? Y mirarlo aquí en el X-Ray que nos comparte. En el X-Ray que nos comparte, el único solapamiento que existe todos son las posiciones europeas. Por ejemplo, Nestlé en el índice europeo pesa un 2,88 y en el MSCI World un 0,36. SAP un 2,52 en el europeo, un 0,35 en el MSCI World. Bueno, en el Enjaced, no en el MSCI World. Novo Nordisk un 1,98 y un 0,42. HSBC un 2,12 y un 0,36. Y así podríamos seguir, pero normalmente casi todas las posiciones importantes de un índice europeo o de esta gama que hace la estrategia en Enjaced sobre un índice europeo ya van a estar en el MSCI World. No sé si MyInvestor lo ofrece, pero esta gama tiene un producto que replica Norteamérica. Entonces, una de las soluciones posibles sería darle ese peso, en vez de tener el MSCI World, distribuir el peso que tú quieres utilizando la opción de la gama Enjaced para Norteamérica, tener la parte de emergentes y tener la parte europea. Sería una solución que yo creo que podría solventar el problema del solapamiento. Toda esta gama, sí, es verdad que tienen todas gastos corrientes bastante bajos, por si alguien se lo preguntaba, 0,19 aproximadamente, que es un poquito más que lo que se puede replicar en el MSCI World con Vanguard y Fidelity, pero este punto en Enjaced que no hemos hablado, lo que nos puede dar es, si tienes el gran miedo de que algo puede haber una alta sobrevaloración en alguna compañía de un índice, que los índices no estén reflejando estas tecnologías, estas metodologías, lo que hacen es intentar evitar eso. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué hace esta metodología de Goldman Sachs y qué la hace distinta. Pues como veis, la palabra Sustainable Equity aquí es la clave. ¿Por qué? Porque la principal diferencia entre las principales posiciones de el Goldman Sachs Global Enjaced Index Sustainable Equity, el similar al MSCI World, miremos que es criterios ESG, es decir, la ponderación de las compañías, la principal diferencia se establece en base a criterios ESG. Y ya hemos visto, no sé si en la newsletter o en el podcast, un día que os hablé de la diferencia entre el SP500 y el SP500 ESG, pues aquí vamos a ver lo mismo. ¿Y quiénes son las grandes perjudicadas? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el MSCI World y la cartera del Goldman Sachs? Pues lo vamos a ver. Por ejemplo, no está Meta. Meta no está en las principales posiciones del Goldman Sachs Sustainable Equity. Es verdad que tendría que irme al Annual Report, verme la cartera completa con todas las posiciones, que lo tenía abierto por aquí, pero no lo voy a hacer ahora por una cuestión de tiempo, y ver si es que sí está, pero con un peso súper reducido. Vamos a ver otra de las posiciones que no está. Pues, por ejemplo, Berkshire Hathaway no está tampoco. Y así podríamos ir revisando cada una de las posiciones del SP500 y qué peso tiene aquí. El MSCI World y qué peso tiene en este producto. Como vemos, la gráfica es exactamente similar. Incluso en Finex, una de las cosas que hice fue ponerme los productos Enjaced con el MSCI World, todos en euros, ¿vale? El JP Morgan Global Research Enjaced Equity Fund, la versión en indexado, el Vanguard Global Stock Index, el ETF Enjaced, el Global, y el Goldman Sachs Enjaced Index Sustainable Equity. Todos, de enero de 2022 a ahora, tienen una rentabilidad entre el 24,50 del Goldman Sachs Enjaced Sustainable y el 28% del fondo indexado Research Index de JP Morgan.
El Vanguard Global Stock un 27%. No es una diferencia significativa y lo que os quiero decir es que a veces nos va a salir mejor una gama o mejor otra según la infraponderación que vamos a tener. Pero aquí lo que más interesante yo veo es lo que decía nuestro inversor, si compráis la filosofía. Oye, yo quiero invertir indexado, pero no quiero tener tanta exposición a compañías infravaloradas. Pues claro, este tipo de productos como los ETFs o los fondos que siguen esa filosofía en Jace de JP Morgan, que lo que hace es exactamente eso y limita el tracking error, limita la desviación sectorial, limita la desviación en posiciones, puede ser interesante para ti. Ahora, asume que el mercado, en mercados muy, muy alcistas, seguramente si todo sube, tú vas a tener un rendimiento un poquito peor. Lo mismo pasa con las personas. Oye, yo quiero invertir en el SP500, en el índice mundial, pero quiero que sigan criterios sostenibles y me he leído cómo filtran la filosofía por criterios ESG, me he leído el manual ESG y todo este tipo de cosas y creo que yo me siento más tranquilo si invirtiese así. Pues esta gama de Goldman Sachs Index Sustainable Equity te va a permitir tener una rentabilidad similar al índice que quieres replicar, pero sabiendo que vas a hacer exclusiones sobre esas compañías y con un tracking error muy, muy bajo realmente. Por ejemplo, un tracking error de 1,86 es el tracking error de los últimos 12 meses. En los últimos 3 años, 1,76 sería el tracking error que tiene esta gama de Goldman Sachs. Creo que la principal diferencia es eso. En MyInvestor, no sé si está disponible, puedes activar la versión de Norteamérica y así te evitas el solapamiento y ya le das los pesos que tú quieres, le das los pesos exactamente que tú quieres gestionar. Y luego lo otro es que yo me estudiaría bastante bien cómo cambia la foto, cómo se hacen esos criterios SG, cuál es la metodología. Eso lo puedes intentar contactar con la oficina de Goldman Sachs en España, buscar los folletos, intentar buscar ChatGPT para este tipo de cosas. Toda la inteligencia artificial ha acelerado mucho. Mira, te doy todos estos folletos, explícame cuál es la diferencia entre este producto y su metodología y este otro producto. Y normalmente te puede dar respuestas de bastante calidad. Yo estuve buscando entrevistas que hubiese, por ejemplo, esto está delegada la gestión a una entidad casi centenaria irlandesa que se llama ILIN, Ireland y demás, no sé qué, tiene otro nombre, pero son especialistas en indexación y todo este tipo de creación de estas carteras. Pero lo que quiero decir es que ahí es donde tienes que entrar a buscar la diferencia y ya olvidarte de si vas a ganar, a veces te va a salir ganando, a veces vas a estar por debajo, como vemos en la gráfica ahora actualmente, sino que tú lo que compras con las gamas en Chase es la filosofía, porque los rendimientos van a ser bastante similares. Muchísimas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado este episodio, disculpar la demora en contestar a muchos de vosotros y espero que la charla de Value School hoy sea un éxito y permita también que este proyecto siga creciendo y siga siendo más sostenible que el día de ayer. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.